Poemas de Meishu Sama. Mi corazón queda radiante por estar sirviendo únicamente al bien del prójimo y del mundo. Me estoy empeñando con todas mis fuerzas en la concreción del paraíso en la tierra. Aunque la salvación de la humanidad sea obra suya, Dios la realiza a través del hombre. Buenas tardes. Se da inicio a la oración por la construcción del paraíso en el hogar, correspondiente al mes de mayo de 2021, de la Iglesia Mesiánica Mundial de Chile. Entrada de los oficiantes. Oración de comunicación. Oh Dios, Señor y Creador del universo, asentado en este altar, ante ti, en profunda reverencia, elevamos esta oración. Hoy, miembros y frecuentadores, guiados por el más profundo sentimiento de servir, vienen a manifestar su sincera gratitud por todas las bendiciones y protecciones por ti concedidas. Conscientes de la misión del ser humano de establecer el paraíso terrestre, mundo de perfecta verdad, bien y belleza, lleno de salud, prosperidad y paz, Meishu Sama legó el sagrado Yorei, los escritos divinos y las demás prácticas mesiánicas. Reconociendo que la base para la concreción del paraíso en la tierra es la salvación del individuo y de la familia, reafirmamos nuestro compromiso de participar activamente en la construcción de hogares paradisíacos. Permítenos, oh Dios, que podamos servir cada vez más basados en la directriz. La construcción de una fe sólida y altruista comienza con la práctica del Yorei y el estudio de las enseñanzas de Meishu Sama. Guiar a las personas por el camino de la felicidad y vivir con gratitud es nuestra misión. Que envueltos en tu luz podamos recibir fuerza, sabiduría y protección para concretar tu voluntad. Así sea. Oración a Matsu Norito y oración mesiánica. Maharani kamsumarimasu kamuromi kamuromi no mikoto mochi desu me miyoya kamu isanagi no mikoto sugushi no himu
ち花のほどの上がり原に急ぎ払いたも時になりませる払い戸の神たちもろもろのまがごと積みけられよ払いたまえ清めたまえとまおすことのよしを天つかみ国つかみやおよずの神たちともに雨の淵駒の耳振り立ててきこしめせとかしこみもまおす弥勒を御神守りたまえ先かえたまえ弥勒を御神守りたまえ先かえたまえ教えみ親主の神守りたまえ先かえたまえ教えみ親主の神守りたまえ先かえたまえかんながらたちはえませかんながらたちはえませOh Supremo Dios, Creador y Dador de toda vida. Oh Supremo Dios, Creador y Dador de toda vida. Por tu divina voluntad, la larga era de la noche ya llegó a su fin. Estás liberando tu luz para que podamos vivir en la gloriosa nueva era que la humanidad hace tiempo vino esperando. Te agradecemos por guiarnos en tu plan y por el privilegio de recibir y transmitir tu luz. Sean nuestro espíritu y cuerpo iluminados y purificados y que podamos vivir en las verdades que nos concediste por intermedio de Meishu Sama. Haznos vehículos puros de tu poderosa luz, bendiciendo a aquellos con quienes estuviéramos, que pueda tu plan ser concretado y que la paz, la salud y la prosperidad se tornen realidad. Grandioso Dios de la luz, bendícenos y protégenos, dando expansión radiante a nuestras almas, que así sea. Recibiremos Yorei.
Término del Yorei. Lectura de enseñanza de Meishu Sama. Transición de la noche al día. Como he mencionado anteriormente, cuando hablamos sobre las relaciones entre el mundo espiritual y el mundo físico, todo lo que ocurre en el segundo es una proyección de lo que sucede en el primero. Cuando se conoce este principio, todo queda claro ante nuestros ojos. Lo que existe entre el cielo y la tierra nace, crece, se destruye y se crea como resultado de la acción tanto del mundo espiritual como del físico. Es un proceso de evolución sin fin. Cuando lo observamos con una visión más amplia, vemos que el universo, en tanto es macroinfinito, también es el mundo material de un cuerpo constituido de microinfinitos. Estos cambios generan de manera incesante progreso y desarrollo cultural. Una serena y tranquila reflexión al respecto ciertamente nos inspirará a comprender mejor el sentido de la voluntad universal. Esto es el objetivo y los planes de Dios. En todo existen los elementos positivo y negativo, la oscuridad y la luz, la división de la noche y el día. En este sentido, en el mundo espiritual, ha llegado el momento para que se dé el cambio de la noche al día, el cual ocurre en lapsos de miles de años. A menos que uno comprenda la importancia de esto, es imposible captar los principios del Yorei. A la vez, la aprehensión de esta verdad hace posible ver el futuro del mundo, y con ello se logra un estado de absoluta paz interior. A continuación, explicaré cómo se está proyectando el cambio de la noche al día del mundo espiritual en el mundo físico. Hasta el presente, el mundo espiritual había vivido bajo la noche, observando lo que sucede en el mundo material, que es la proyección de lo que ocurre en el mundo espiritual. Esto se hace evidente. En los países del mundo, las etapas alternadas de orden y de caos, de guerra y de paz, hasta la fecha han sido muy similares a las fases de la luna. Ahora el ciclo celestial ha llegado al punto en que la oscuridad debe dar lugar a la luz. Y estamos entrando en un período que se puede comparar con el del amanecer. Como resultado de esta transición del mundo espiritual, la humanidad experimentará una inmensa, imponente y jubilosa transformación nunca antes vista. Ya han aparecido algunos indicios de esta conversión. En contraste con el mundo nocturno, caracterizado por la guerra, el hambre y las enfermedades, el mundo del día resplandecerá con la paz, la abundancia y la salud. El sol, que se está levantando ahora por el oriente, alcanzará eventualmente su cenit. ¿Qué significa esto? Obviamente, la destrucción total a escala mundial de la cultura nocturna, junto con el nacimiento de la cultura diurna. Ahora, el destino decisivo del mundo es inminente ante los ojos y nadie podrá escapar de este marco. El único camino que nos queda es encontrar una forma de reducir al mínimo los sufrimientos que deberemos soportar. Esto lo tenemos a nuestro alcance, ya que consiste en comprender los principios del Yorei y participar en el desarrollo de la cultura del día. Si el principio del Yorei se basa en una especie de luz mística invisible que se irradia del cuerpo humano, ¿en qué consiste su naturaleza? Esta es una energía espiritual peculiar del cuerpo humano, formada principalmente por el elemento fuego. La canalización del Yorei requiere grandes cantidades de este elemento.
el cual se incrementa en forma gradual en el mundo espiritual a medida que transcurre el período diurno, ya que el Sol es la fuente básica de su irradiación. Además de su eficiencia en la recuperación de la salud, una mayor cantidad del elemento fuego es importante para estimular el proceso de purificación en el cuerpo humano. Un cambio en el mundo espiritual tendrá entonces una influencia directa en el cuerpo espiritual. Por lo expuesto anteriormente, habrá quedado claro que poco a poco se está procesando la transición de la noche hacia el día. En la era de la noche, el endurecimiento de las toxinas fue el método prevaleciente para tratar las enfermedades, debido a que el elemento fuego necesario para que sean disueltas no existía en cantidades suficientes. Esto condujo a utilizar provisionalmente este método, pero también fue el error que terminó provocando periodos de vida más cortos, además de enfermedades, hambruna, guerras y otros sufrimientos. 5 de febrero de 1947. Retirada de los oficiantes. Experiencia de fe, señora María José Delgado Vargas. Buenas noches a todos. Mi nombre es María José Delgado. Recibí el Ojicari en el año 2008, después de haber pasado muchas purificaciones personales y familiares, pero a partir de ese día mi vida comenzó a cambiar. Me fui de casa de mis padres apenas cumplí los 18 años, ya que mi relación, en especial con mi padre, era muy difícil. Estuvimos distanciados por cerca de 5 años, lo que también provocó el distanciamiento con mis hermanos, ya que en ese entonces eran menores de edad. Fue un periodo en el cual estuve muy sola y llena de mucho sufrimiento. Después de 5 años tuve un reencuentro con mis padres, lo que permitió que después de algunos años pudiera volver a vivir con ellos. En ese entonces emprendí con un centro de internet en el cual me iba muy bien. Mi novio de ese entonces me ayudaba con la mantención de los computadores y conexiones. Después de varios años de relación, quedé embarazada. Yo estaba muy feliz. Sin embargo, todo daría un vuelco repentino. En ese negocio me asaltaron 3 veces con armas de fuego, perdiendo así mis herramientas de trabajo. Después mi novio puso fin a nuestra relación cuando yo tenía 7 meses de embarazo. El día que terminamos se me rompió la bolsa y mi hija nació prematura, teniendo que estar por 2 meses en una incubadora, ya que presentaba neumonía y problemas cardíacos. Cuando mi hija cumplió 3 meses, volvió a enfermarse grave y casi fallece al haber contraído el virus sincicial. Ante esa situación, tuve que cerrar mi negocio. Estaba destrozada, endeudada y en bancarrota, por lo que decidí buscar un trabajo. Cierto día fui a almorzar cerca de mi nuevo trabajo y una señora se me acercó porque me vio llorando y me habló del llorey. La verdad no le entendí de lo que se trataba, solo que era algo que me haría sentir mejor. Pensé, no pierdo nada con intentar, además estaba a unas cuadras de mi trabajo. Comencé a ir todos los días en horario de colación. A las pocas semanas comencé a sentirme más tranquila y tomé la decisión de prepararme para recibir el Ojicari, medalla de luz divina.
Desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Pude estudiar, logré tener una jefatura en la empresa. En conjunto con mi actual pareja compramos una vivienda. Mi hija ya estaba muy sana y lo más importante, la relación con mi familia cambió. Hoy somos muy unidos. En el año 2020, durante la pandemia, mi pareja se quedó sin trabajo, lo que generó que nos retrasáramos con los dividendos del crédito hipotecario y cuentas. Sin embargo, yo tenía un emprendimiento que me permitía pagar varias cuentas y cubrir gastos de la casa. A fin de continuar dedicando, mientras la iglesia permanecía cerrada por la cuarentena, fueron organizados grupos de estudio de enseñanzas de Meichu Sama entre miembros. En nuestro grupo participaban 4 frecuentadores, de los cuales 3 forman parte de la familia, y una persona llegó como resultado de una publicación que coloqué en el Facebook. El estudio de los escritos divinos despertó en los frecuentadores el deseo de formarse para servir en la obra. De ese modo, fueron encaminados a la fe 4 personas y en marzo de este año recibieron el Ojikari. Al poco tiempo de terminar nuestra dedicación con el grupo de estudio, tuvimos una fuerte purificación. En enero del 2021, mi papá, que tiene 76 años, se enfermó fuertemente, siendo diagnosticado con COVID y fue hospitalizado con neumonía. Recibí orientación de hacer el esfuerzo de ir a la iglesia todos los días con el objetivo de servir y recibir Yorei, compartiendo con él la luz de Dios y de Meichu Sama a través de los hilos espirituales que nos unen. De manera sorprendente, le dieron de alta a mi papá, pero a los pocos días mi mamá también se enfermó de COVID, debiendo ser hospitalizada con neumonía y con mucha dificultad para caminar. Ante esa situación, y para no dejar solo a mi papá en casa, tomé la decisión de cuidarlo en mi hogar. Así podría transmitir Yorei diariamente y me acompañaba a la iglesia a dedicar. Finalmente, mi mamá se recuperó y la llevé a mi casa para poder cuidarla y transmitirle Yorei. 2 veces a la semana me acompañaba a la iglesia a dedicar. Al poco tiempo, ambos ya estaban sanos. Yo estaba muy feliz y pude materializar mi agradecimiento a Dios y a Meichu Sama a través de la ofrenda de gratitud, siguiendo así con mis dedicaciones. Sin embargo, a fines de febrero salimos unos días de vacaciones con mi familia para así poder distraerme un poco de todo lo ocurrido con mis padres y de las preocupaciones que teníamos con el banco. Pero al volver a casa, mi pareja comenzó a sentirse muy decaído. Al día siguiente, yo también comencé a sentirme enferma. Él se fue a tomar el examen de PCR, el cual resultó positivo, así que teníamos que cumplir con la cuarentena obligatoria. El ministro nos acompañaba a diario y nos orientaba. Yo, a pesar de sentirme muy mal, pude recuperarme al poco tiempo, pero mi pareja empeoraba más día a día, hasta que no podía respirar y tuvo que ser hospitalizado e intubado, pues su estado era de extrema gravedad. El mismo día, mi hermano, que también estaba con COVID en su hogar, fue a la clínica y quedó hospitalizado con ventilación mecánica. Yo realmente no lo podía creer. Tenía mucho miedo y angustia. Trataba de entender por qué había tanta purificación en mi familia, si yo siempre dedicaba con empeño. Sin embargo, trataba de confiar que todo estaría bien y comencé con las mismas dedicaciones que había hecho con mis padres. Dedicaba todos los días para compartir los méritos de las mismas a ambos y recibía mucho Yorei para que mi pareja y hermano recibieran la luz de Dios y Meichu Sama a través de los hilos espirituales que nos unen. Al pasar los días, mi hermano se fue recuperando, pero mi pareja cada día estaba peor. En la UCI,
unidad de cuidados intensivos, donde estaba hospitalizado, permitían visitas de un familiar y cada vez que lo iba a ver transmitía lloré durante 1 hora, pero era muy angustiante verlo en esa situación. Cada día esperaba el llamado del doctor con ansias. Muchas veces recibía el llamado estando en la iglesia, a veces noticias buenas y otras muy malas. Hasta que un día me llamó el doctor y dijo que le iban a retirar la intubación. Yo estaba muy feliz, pues lo habían trasladado a la UTI, Unidad de Tratamiento Intermedio. Y para agradecer la protección, inmediatamente con una miembro preparamos flores de luz y las entregamos en la UCI y luego en la UTI. Ese día fue milagroso, pues logramos llegar hasta un balcón y verlo por una ventanilla. Todo eso gracias a que la flor de luz nos abrió el camino, pues era un área restringida. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos al balcón, vimos a mi pareja muy deteriorado. Casi no se le reconocía, se veía muy mal, con la respiración muy agitada. Me asusté mucho, ya que lo vi peor que cuando estaba en la UCI. Inmediatamente busqué al doctor, que nos dijo que él estaba muy grave, que en poco tiempo su cuerpo colapsaría por el esfuerzo, siendo necesario intubarlo lo antes posible. Pero en ese momento no habían camas disponibles en la UCI, razón por la cual debían realizar un traslado a otro hospital urgentemente, ya que él estaba saturando menos de un 30% y que solo rezáramos. Me desesperé y me puse a llorar, pero nos quedamos dando lloré por 2 horas. De repente, él abrió los ojos y nos pudo ver. Tomó conciencia por unos minutos. Le escribimos en un papel que confiara en Meichu-sama y él movía la cabeza asintiendo y luego volvió a estar inconsciente. Fui a la iglesia ese mismo día para orar ante la imagen y entregar todo a Dios y a Meichu-sama. Llegué con mucho pesar, pensando en lo peor. Hicimos oración y luego recibí orientación, la cual estuvo enfocada en el desapego y la misión de mi pareja, pues Dios quería utilizarlo aún más y por eso lo estaba purificando. Recién ahí entendí que Dios estaba realizando su plan de construcción del paraíso a través de ese proceso de purificación. Hasta me sentí orgullosa y feliz. Me fui más tranquila a casa. Esa noche entregué y pedí a Meichu-sama que lo ayudara a cumplir su misión. Con total desapego y aceptando cualquier cosa que pudiese pasar, esa noche dormí muy bien. Lo volvieron a intubar, pero esa condición cambió para mejor a los 2 días. Lo fui a ver por el balcón del hospital y a contarle que las 4 personas que habíamos encaminado ese día recibirían el Ojikari. A los 2 días le dieron el alta, regresando a casa después de 21 días de hospitalizado. Gracias a Dios y a Meichu-sama, la salud y la armonía volvieron a nuestro hogar. Mis ventas nunca bajaron, por el contrario, siempre fueron en aumento, con lo que hasta el día de hoy he podido ponerme al día con algunas cuentas y a mi pareja le están llegando nuevas propuestas de trabajo. Como familia mesiánica, participamos regularmente en los cultos diarios de Izunome TV. Además, asistimos a todas las ceremonias del Yorei Center Chile, transmitidos a través del canal de YouTube. Con esta gran purificación, entendí que Dios está al comando de todo y que el desapego es una de las enseñanzas más importantes de Meichu-sama, ya que al desapegar dejamos que Dios actúe. Hoy sigo dedicando a la iglesia muy agradecida por las gracias recibidas al permitir la total restauración de la salud de mi pareja, de mis padres y de mi hermano. Además tengo mi día de dedicación especial para Meichu-sama una vez a la semana.
Me comprometo con Dios y Meishu-sama a entregar flores de luz una vez al mes en el Hospital Barros Luco, además de seguir mi misión de encaminar personas para volverlas útiles a la obra divina y puedan encontrar felicidad y establecer el paraíso en sus vidas. Muchas gracias. Palabras del reverendo Eduardo Takama. Muy buenas noches a todos. ¿Están pasando bien? Bienvenidos a nuestra sede de luz. En nuestra oración de hoy por la construcción del paraíso en los hogares, pedí a Dios y Meishu-sama luz, paz, salud, fuerza, protección, discernimiento, entendimiento y aceptación para todos y por las familias de las víctimas de la pandemia, para que tengan el permiso de establecer el paraíso en sus hogares lo más pronto posible. Creo que en momentos como este, realmente tenemos que tener aceptación. Pero para tener aceptación hay que haber entendimiento, discernimiento. Y eso se logra a través de los escritos divinos. Por eso la lectura de los mismos son muy importantes. Vamos a seguir incentivando a nuestros familiares y amigos a participar mensualmente de esta ceremonia, enviándoles los formularios y el enlace para que oren también por otras personas. Otro día, conversando con una miembro, ella me dijo que estaba cuidando y acompañando a una amiga, que le manda el enlace de nuestras ceremonias, comparte las enseñanzas y experiencias diarias y está pendiente de sus dificultades y tiene el deseo de que se vuelva útil a Dios. La vi muy feliz porque está logrando hacer ese acompañamiento. Ese es el camino. Si estamos siendo bendecidos y protegidos por Dios y Meishu-sama, debemos enseñar a otros el camino para alcanzar eso. Hace poco escuchamos la experiencia de fe de María José, donde nos relata cómo su vida cambió luego de recibir el Ojikari en el año 2008. Ese cambio solamente fue posible gracias a que una persona se le acercó y le habló del Yorei. Por supuesto, su disposición y empeño en asistir a diario y su deseo de querer servir a Dios permitieron evolucionar y merecer el cambio en su vida. Pero en un determinado momento las purificaciones se intensificaron y ahí entró la incertidumbre, la desesperación. ¿Qué sintieron ustedes al escuchar esa experiencia? ¿Cómo actuaríamos al tener varios integrantes de la familia contagiados y una situación económica apremiante? Sus palabras de María José en ese momento fueron: trataba de entender por qué había tanta purificación en mi familia, si yo siempre dedicaba con empeño. Muchos hacemos esa pregunta, ¿no? En un momento de su purificación, le dije: pese a que la iglesia está cerrada, haga el esfuerzo y venga a recibir Yorei y a dedicar en representación de su familia. Dios está realizando su trabajo de purificar el mundo a través de ellos y así construir el paraíso. O sea, Dios está realizando su parte. Ahora tenemos que nosotros hacer nuestra parte. Confíe que Dios y Meishu-sama
los están cuidando. Meishu-sama quiere utilizarte a ti y a tu esposo aún más como recompensa por el encaminamiento de esas personas que recibieron el Ojikari. Y por eso está limpiando lo que aún queda de impurezas. Luego de esa purificación, muchas cosas buenas van a llegar. ¿Se acuerdan la enseñanza que compartimos en nuestro culto mensual de gratitud, inicio de este mes? Donde Meishu-sama dice: aunque las bendiciones de Dios puedan recompensar su devoción, primeramente sus máculas espirituales necesitan ser disipadas hasta cierto nivel, así como un plato sucio debe quedar limpio antes de ser usado. Si soportan pacientemente el sufrimiento, se sentirán recompensados mucho más allá de las expectativas. ¿Se acuerdan? Como mesiánicos, debemos estar cada vez más convencidos de lo que Meishu-sama nos mostró o nos muestra en la enseñanza de hoy, donde él dice que se acerca un momento decisivo para el destino de la humanidad y que nos resta apenas el camino para minimizar los sufrimientos. Y para eso debemos conocer el principio del Yorei y participar de los proyectos de construcción de la cultura del día. ¿Y quiénes son los responsables de enseñar eso a los demás? Somos nosotros, los miembros mesiánicos. Tal es así que vamos juntos a participar de los proyectos de construcción de la cultura del día. Fue gracias al Yorei, a las enseñanzas, a su dedicación, su servir, que Meishu-sama la recompensó con fuerza y aliento hasta merecer el milagro recibido. María José, te felicito por confiar en Meishu-sama y muchas gracias por compartir tu experiencia. Vamos a confiar sin sufrimiento, principalmente en momentos como los que estamos viviendo y que Meishu-sama dice que son decisivos para el destino de la humanidad. Me gustaría que como miembros mesiánicos cuidemos nuestro sonen, nuestra actitud mental. Digo eso porque Meishu-sama nos enseña que existe una lógica para las cosas, una lógica para todo. Y él dice, cuando la persona que está purificando no tiene comprensión sobre este camino, ella puede dudar, discrepar o recibir solamente a título de experiencia, porque eso está permitido por Dios. Sin embargo, si después de haber escuchado orientaciones y considerables experiencias y haber leído los escritos divinos, o incluso haber ingresado en la fe, y aún actúa con el pensamiento que no está acorde con esos escritos, la cura se hará difícil y no ocurre satisfactoriamente. O sea, ya no es permitido por Dios tener ese sonen, esa actitud. Otro día escuché un relato de un ministro sobre una miembro que tenía una purificación de artritis, ¿no? Y recibiendo Yorei mejoró, tuvo una considerable mejoría, pero con el tiempo empezó a empeorar, incluso había dejado de
un poquito de asistir, ¿no? Debido a la pandemia, dejó de realizar ciertas prácticas. Entonces, la enfermedad regresó, ¿no? Mal podía cerrar la mano y fue a hablar. Entonces, justamente el contenido de esa enseñanza, ¿no? Le habló y preguntó, ¿cómo está tu actitud mental, ¿no? En tu día a día, en tu trabajo, por ejemplo? Y dijo, y tenía un buen trabajo, ¿eh? Y dijo, yo en verdad ya no quiero más trabajar, quiero descansar, quiero hacer otra cosa, quiero ir para otro país, hacer otras cosas, ¿no? Como que no quería asumir tanta responsabilidad en el trabajo. Entonces, el ministro ahí le indicó, tienes que corregir tu sonen. ¿Con qué sonen vas a ese trabajo? ¿Por qué Dios te concedió ese trabajo? Para cumplir una misión. En ese momento, ella dijo que sintió todo su cuerpo adormecido. Entonces ahí entendió que debía retomar las prácticas de fe, pero también ir a su trabajo con el sonen de dedicar ahí, de cumplir una misión, de construir el paraíso en la vida de esas personas. Porque, como dice la enseñanza, ella ya había recibido una gracia de mejoría, tenía entendimiento, se hizo miembro y no estaba colocando en práctica ese punto. Vamos siempre a tener presentes lo que últimamente venimos hablando. Si nuestro sonen cambia, las palabras también cambian. Si las palabras cambian, las acciones, las costumbres cambian. Y si las acciones cambian, el destino también cambia. En ese orden, sonen, palabras, actitudes, acciones, ¿no? Costumbres y destino, vamos transformando nuestra vida. Claro que es imposible que esa transformación ocurra de la noche al día. A medida que vamos sumando esfuerzos en el día a día, vamos alcanzando cada una de las etapas de esa transformación. Esfuerzos día a día. Hacer las cosas conscientes. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Cierto? ¿Podemos hacerlo? El último sábado tuvimos una charla de preparación para el culto de paraíso terrestre con el reverendo Bellinger. ¿Será que todos pudieron asimilar bien la importancia de este culto y cómo debemos prepararnos para recibirlo? Me gustaría repasar algunos puntos de esa charla, donde él dijo que el culto de paraíso terrestre expresa un cambio en el mundo espiritual. Y así como la luz de la salvación se amplía, las purificaciones se amplifican proporcionalmente, pero a la vez la felicidad también se amplía en la misma proporción. El culto de paraíso terrestre expresa el motivo de la creación de la Iglesia Mesiánica Mundial y su misión, pero también es una oportunidad para que hagamos reflexiones que nos impulsan hacia nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros, mesiánicos, debemos tomar la firme decisión
de hacer que la transición suceda desde nuestro interior y buscar adquirir posturas, actitudes de una nueva cultura, de la cultura del día. Porque, en verdad, traemos resquicios, ¿no? Restos de determinadas posturas, actitudes de la era de la noche, que todavía no conseguimos cambiar en su totalidad. Y este es el momento de asumir un compromiso, de realizar ese cambio. Por eso, las enseñanzas de Meishu Sama son el camino, el paso a paso hacia una nueva forma de vida. Y vuelve a insistir que en este momento de preparación para el culto de paraíso terrestre necesitamos hacer una reflexión muy profunda sobre nuestra vida. Tal es así que me gustaría que juntos hagamos, ¿no?, esa reflexión y podamos asumir un compromiso de cambio, de evolución. Siendo conscientes de que encontramos los problemas por una afinidad espiritual y que debemos tomar la decisión de solucionarlos definitivamente y no de buscar soluciones de momento, ya que la solución para todos ellos está dentro de uno mismo, no está afuera. Nos reforzó también el punto de que la religión tiene su origen en el amor de Dios y que cumple la tarea de llevar a la felicidad a los infelices. Y que la esencia de nuestra fe mesiánica es mover lo visible mediante la acción de un poder invisible. Y el Yorei, que es un poder invisible, proyecta la luz divina directamente en el alma, es decir, transforma a la persona sin la intervención humana. Y con el recibimiento y la transmisión constante de Yorei, la lectura de los escritos divinos, gradualmente estamos siendo pulidos, purificados y nos volvemos más felices. Y además de nuestra felicidad, nos convertimos en instrumentos más fuertes de Dios y Meishu Sama para eliminar los dolores de la vida de nuestros semejantes. Esa segunda parte de su orientación, ¿no?, tiene relación con la misión que nosotros como mesiánicos debemos realizar, ¿no?, en la vida de las personas, como esa señora que comenté al inicio, que está acompañando a una amiga, ¿no?, y está feliz por realizar ese trabajo. En ese sentido, me gustaría que a través del formulario que vamos a hacer llegar a todos, podamos realizar esa profunda reflexión de nuestras vidas, asumir un compromiso de prácticas, ¿no?, que nos permitan merecer una vida más paradisíaca, y vamos a lo largo de este año, a partir del culto de paraíso terrestre, vivir muchas lindas experiencias a partir de esa toma de decisión. Así, con sentimiento de alegría, de gratitud y creyendo que la luz de Meishu Sama está por detrás de todo, vamos a empeñarnos firmemente en volvernos esas personas paradisíacas. Vamos juntos a superar
los momentos de crisis, intensificando la transmisión y el recibimiento de Yorei, que es el amor de Dios que purifica nuestra alma, dejándola leve para poder cumplir mejor nuestra misión. Y para finalizar, deseo que todos, dentro de sus sinceras dedicaciones, puedan recibir cada vez más las bendiciones y protecciones de Dios y Meishu Sama. Muchas gracias y feliz misión a todos. Un abrazo de luz. Termina así la oración por la construcción del paraíso en el hogar, correspondiente al mes de mayo de 2021, de la Iglesia Mesiánica Mundial de Chile. A todos, nuestro más sincero agradecimiento.